Gracias, Jesús. ¿Ya están? ¿Estamos listos? Gracias. Pues iniciamos en este conversatorio y café entre mujeres de doctoras en estudios críticos del lenguaje. Bienvenidas, muchas gracias por estar aquí en este día y gracias por su puntualidad. Vamos a iniciar con unas preguntas y la pregunta va dirigida para ustedes cuatro, ¿no? ¿Cómo ha impactado el plan de estudios de doctorado en estudios críticos del lenguaje en su vida personal y profesional? ¿Cómo se han sentido durante este tiempo después de haber egresado del doctorado? Y pueden contestar quien guste. Iniciamos Gracias. Pues yo creo que el doctorado fue un aprendizaje para mí personal porque fueron estudios de otro tipo al que había yo estado haciendo fuera del área que yo domino, entonces y me implicó un esfuerzo cognitivo y de tiempo importante y creo que pues eso me ayudó a mejorar la docencia, concretamente en la dirección de las tesis de los estudiantes. Bueno, para mí creo que el impacto a nivel personal fue bastante. Siento que mejoré mucho en el sentido de poder expresar. He sido de alguna manera tímida en cierto aspecto y creo que la parte del doctorado me ha ayudado mucho a entender que tengo un lugar en este planeta desde el momento que naces, ¿no? Y que precisamente a través de entender como todas esas teorías es que simplemente tengo esta parte de este lugar no solamente físico, sino también simbólico y que tengo derecho a entenderlo y expresar como lo que realmente siento, lo que quiero. Muchas gracias. Bueno, pues personalmente se siente muy bonito, ¿no? Que te lleven ahí por los pasillos, doctora. Ya en serio, sí, definitivamente a mí me ayudó personalmente en cuanto a mi seguridad. Siento que al menos en este ámbito del conocimiento me siento ahora mucho más segura y además creo que me volví, ya era, pero me volví todavía un poco más crítica, reflexiva, analítica. El doctorado te permite como conocer a muchos autores, a muchos grandes pensadores y te permite entender un poquito mejor cómo se desarrolla este mundo, ¿no? Entender las ideologías dominantes, cómo se desarrollan, entender también todos esos grupos que han sido invisibilizados, que han sido discriminados, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, así como personalmente considero que sí me ayudó en confianza en mí misma, en conocimiento y sobre todo pienso en entendimiento social, ¿no? O sea, en entender más la sociedad. Ahora, académicamente, bueno, pues académicamente, pues sí pesa, ¿no? Un doctorado, sí es algo que pesa y pues sea justo o no sea justo que tengas un doctorado te coloque en una posición de ventaja, ¿no? De ventaja ante un gran porcentaje de otras personas pues que no lo tienen, ¿no? En esto de la competencia laboral y pues te da también como oportunidades, como ahorita por ejemplo me gustaría pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores, a que ya pertenece la doctora Vilma y es un sistema que no te permite que seas parte de él si no tienes un doctorado, ¿no? Es como el primer requisito, así que pues definitivamente pienso que académicamente sí te coloca dentro de esta estructura dominante de saberes y todo, sí te coloca en una posición privilegiada, ¿no? Tener un doctorado. Gracias Ariel por estos datos, esta cuestión que viene muy genuina de ti y que nos hace también reflexionar. Muchas gracias. ¿Lisa? Bueno, pues primero que nada, un gusto estar con ustedes. Yo creo que a nivel personal el doctorado para mí ha sido muy importante en mi formación
cuando creo que como personas nos constituimos a partir de lo que vivimos y de lo que sabemos. Y académicamente el doctorado a mí me ha permitido conocer y desarrollar conceptos que yo antes no los veía con tal claridad. Lo hice en los discursos, en los periódicos, que se manejan de una manera tan fácil que cuando profundizas en ellos, trabajas sobre su origen, lo que ha dado, para lo que ha dado pauta, entonces ya piensas, ¿no?, de manera más reflexiva y entiendes, como decía Ari, cómo funciona la sociedad. Eso te abre a una visión mucho más clara de quién eres, dónde estás y cuál es tu cometido en la vida. Y eso, bueno, trasciende la vida profesional, considero, precisamente porque al cambiar tu visión de las cosas, cambia también tu visión del trabajo que realizas. Yo llevo a cabo mi trabajo con adolescentes y jóvenes de educación media y de educación media superior. Y ha sido muy importante lo que me permite, a partir de la formación, realizar en mi trabajo cotidiano. Creo que, aunque no sea así como anunciado con bombo y platillo, y no sea una especie de estar publicándolo, eso pequeñito que sucede en el día a día es muy trascendente, porque cualquier tema que se aborde ya no es como algo dado, sino como algo que está en proceso y que permite que los chicos también, su formación ya no pare. A mí me genera mucha alegría cuando veo que los chicos se abren a no nada más lo que se dice ahí, sino cómo conectan esto con su realidad, con lo que ven en las noticias, con lo que ven en el día a día, desde cómo son, cómo ven a los demás. Entonces, esto para mí es muy valioso y creo que hace que ame y me apasione un poco más por mi trabajo cotidiano. Gracias Isa. Pues Isa nos está dando ahorita la conexión para la siguiente pregunta. Cada uno de ustedes ha hablado de ese impacto que ha tenido el doctorado en ustedes de manera personal, de manera profesional. Ya escuchamos y coincidimos en esta visión transformadora a partir de un programa realizado en el doctorado en estudios críticos del lenguaje. Y la segunda pregunta va también conectada con lo que menciona Isa. ¿Cómo ese conocimiento adquirido, cómo esa visión transformadora que ustedes han tenido a partir de este programa de doctorado ha servido entonces para, o cómo ha incidido socialmente, llamemos como socialmente, esta comunidad estudiantil, que yo creo que las 4 somos docentes, las 5, ¿verdad? Somos docentes, nos dedicamos a esta parte de la docencia y también de la parte administrativa, pero ¿cómo ha incidido en la sociedad este conocimiento adquirido tan rico que ustedes expresan? Pues yo creo que el doctorado en concreto en el aula a mí me ha servido para mejorar concretamente la dirección de tesis a los estudiantes, ¿no? Como profundicé en la metodología, que además tuvimos una excelente metodología, entonces para mí conocer más de la metodología me ayudó mucho a mejorar la clase de titulación que yo imparto. Esa fue una de las cosas que creo que me ayudó mucho. Y segundo, en la cuestión, en términos concretos, el compromiso con los estudiantes para que puedan titularse. Porque siento que si no se titula, pues se detienen muchos procesos, ¿no? Como decía Ariana, para ser parte del Sistema Nacional de Investigadores, pues hay que tener el doctorado y el título. Entonces, si los jóvenes quieren tener acceso a otros programas, pues necesitan el título de licenciatura. Y creo que es algo que Ariana, por ejemplo, lo tiene muy claro. Ella se preocupa mucho por que los chicos tengan otras opciones de titulación y ha emprendido actividades para que los jóvenes se titulen. Más allá de las formas en las que se titulen, creo que es como el compromiso
parte que los pueda ayudar a acceder a otros programas. Entonces pienso que ese es un compromiso social que se tienen con los jóvenes y que yo lo veo que las personas que tuvimos, que fuimos partes del doctorado lo tenemos claro y vuelvo a repetir, Ariadna es un ejemplo de ello, más allá de las formas de titulaciones que los jóvenes concluyan y puedan titularse y seguir sus caminos académicos. Entonces creo que ese es el compromiso social, ¿no? En términos concretos. Totalmente de acuerdo. Gracias, doctora. Bueno, desde mi experiencia yo creo que lo personal no puede separarse de lo social. Entonces, en mi caso yo trabajo con estudiantes de bachillerato y con estudiantes de licenciatura. Y creo que el doctorado me ha ayudado a ser más empática en cuanto a los discursos que los estudiantes manejan. Entonces, esta situación de que muchas veces nos quedamos en la superficialidad del discurso de, bueno, este alumno no hace la tarea porque definitivamente no le entran las cosas, o no sé, es una persona que está generando resistencia porque quiere, porque lo vemos de esa manera y lo dejamos hasta ese punto. Pero creo que a través de esta parte del doctorado nos permite como indagar de manera mucho más reflexiva, mucho más consciente, como comentan ustedes, qué está pasando. Y yo creo que los resultados que he podido ver es que los alumnos han generado más ese vínculo de confianza para conmigo. Entonces hemos construido esta parte de estos procesos de decir, bueno, ¿qué está pasando? Las cosas como reales, ¿no? La situación, no entregué esto porque esto me está pasando, o simplemente esta parte de comento mucho con ellos de ser como naturales en qué es lo que me pasa y no hay más en el sentido de esta persona me cae mal y no significa que tengo que, por ejemplo, en el sentido de ponerle trabas a alguna situación, ser como muy transparentes en la parte de la comunicación. Entonces, para mí esa es una de estas situaciones y que creo que ha funcionado con mis grupos, son mucho más transparentes, les digo yo, y en el caso de muchas veces creo que sucede dentro del aula que los estudiantes les preguntamos, ¿está claro, han entendido? Y muchas veces nos contestan que sí, pero en realidad ese sí es un no, ¿no? Entonces encontrar como estas formas de que los estudiantes realmente se atrevan y te digan, no, o sea, no lo entendí, realmente esto no está claro para mí. Incluso creo que te vuelve un poco más sensible a esta parte del lenguaje no oral, ¿no? Sino a ver como esta cuestión de sus movimientos corporales, su gesticulación y decir, oye, pero ¿qué está pasando? A ver, cuéntame, tal vez me estás diciendo sí está todo claro, pero realmente esta parte de tu lenguaje corporal no me coincide. O también pienso en esta parte de la cuestión para mí, me resulta como un poco hasta de broma, que con ellos, que me es más fácil detectar cuando están copiando. Entonces, sí, porque hay algo en ellos que se muestra. Entonces, pero porque te vuelves siento muy sensible a esta cuestión del lenguaje, ¿no? A estas sutilezas del lenguaje. Como más interés en el lenguaje, por saber qué está pasando. No solamente más interés, no sabría cómo explicarlo, no sé si tiene que ver como con esta parte, la sensibilidad de las palabras, de los conceptos, de la ampliación de lo que te dicen, de la trascendencia del mensaje, o sea. Sí, claro, se desarrollan esas habilidades, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Araceli, qué interesante lo que comentas, ¿no? Sobre todo lo que se desarrolla a través del lenguaje, cómo podemos ahora tener otra visión diferente a la que teníamos antes de estudiar esta doctora. Gracias. Ariadna. Pues aparte de lo que las doctoras comentan, definitivamente sí se apoya muchísimo en cuanto conoces de metodología y puedes apoyar a tus estudiantes en ese sentido. También te vuelve, a mí me transformó de ser una docente odiosa y súper exigente a ser la más comprensiva y empática, casi. Pero bueno, creo que aparte de eso, creo que la incidencia social a través, cómo logro yo esta incidencia social es a través de esta perspectiva crítica que tiene el doctorado, ¿no?
En el doctorado aprendemos cómo el lenguaje pues, es una herramienta del poder y cómo a través de este lenguaje pues, se genera la dominación, se generan los grupos que son socialmente dominantes, se genera también la exclusión social, etc. Todo eso que genera el poder del lenguaje, ¿no? Pero pues también entendemos que eso no significa que el lenguaje sea dañino o malo o que estemos indefensos, al contrario, ¿no? Nos damos cuenta del gran poder que tiene el lenguaje y también del gran poder que tiene en cuanto a transformación, en cuanto a cambio, ¿no? Y entonces, porque es precisamente a través del lenguaje que podemos nosotros, pues, criticar, discutir, señalar, cuestionar, cambiar desde la perspectiva desde donde vemos las cosas, etcétera, ¿no? Y pues es precisamente lo que hace, por ejemplo, los paradigmas como el feminismo, como la teoría queer, ¿no? Que a través del lenguaje se posicionan en un nuevo lugar. Y creo que eso es lo que yo busco también con los estudiantes. Y, por ejemplo, he dado algunos talleres de alfabetización mediática crítica, ¿no? Y en esos talleres, pues los estudiantes y yo cuestionamos a los medios de comunicación, cuestionamos ese discurso que está en los medios de comunicación, nos damos cuenta como todas nuestras percepciones de belleza, de familia, de éxito, de libertad, no sé, de lo que quieran, están determinadas por esos discursos dominantes, ¿no? Pero que también tenemos la posibilidad de cambiar esos discursos y de generar nuevos discursos. Ahora, sobre todo que tenemos tanto acceso a las nuevas tecnologías, ¿cómo podemos construir mensajes pues, de resistencia alternativos, ¿no? Y pienso que eso empodera mucho a los estudiantes, les permite generar una conciencia liberadora, ¿no? O sea, en la que ellos se pueden posicionar desde otro lugar y en la que ellos se pueden valorar mucho más a sí mismos y también valorar las culturas pues las culturas de donde provienen, ¿no? Entonces, pienso que desde ahí es mi aportación social. Wow, pues sí, el lenguaje es el adhesivo de todo y vemos cómo crea nos transforma o construye o lleva a la transformación después de lo que los estudiantes pueden opinar y pueden también decidir por este lenguaje. ¿Y Isa, quieres comentar algo más? Pues me parece que es muy importante, para hablar un poquito del doctorado, ver cómo el enfoque que encierra estas líneas de formación en las que estuvimos trabajando es, creo, como el parteaguas o lo que le da fuerza a esta formación de la cual participamos. O sea, cuando hablamos de pensamiento crítico, de cómo surge, leemos algunos autores, situaciones, vamos siendo conscientes de, y eso al extrapolarlo a nuestra vida cotidiana, pues ya genera un cambio, una forma de ver diferente. Pero luego viene la otra formación, que es la línea del lenguaje, y que para mí, por un lado porque soy maestra de español y de literatura, pero por otro lado, por mi vida personal, por mi historia personal, siento como el lenguaje de alguna manera me ha empoderado tal vez desde mi formación en la normal y ya después en una licenciatura. Y le veo todas las bondades, toda la riqueza de ser una herramienta comunicativa, de cómo me va constituyendo como persona. Y hago un recuento de, por ejemplo, una anécdota que le comento a los estudiantes o a las personas con las que convivo, es que yo me inicié en el gusto por la literatura con los cómics, con las revistas semanales, que leía escondidas en mi hija, porque las compraba y bueno, no había dinero y las leía. Y cómo esta magia que va apareciendo en mí, la traduzco al asunto de lo cotidiano en las aulas, me permite verificar de alguna manera, constatar lo que en el doctorado estamos trabajando. Y cómo a los chicos el lenguaje es sumamente mágico a veces, digo yo.
ver cómo cuando ellos empiezan a dominar un poco el lenguaje, porque superan la timidez, porque van accesando cada vez más a la comprensión, es una herramienta cognitiva súper poderosa. Y cuando ellos hacen uso de ello, hace poquito una chica me decía, oye, maestra, ya sentí eso que decía. Cuando tú finalices, y ella era una niña que pero termina la clase y dice, maestra, no sentí eso. Y entonces eso me permite a mí nuevamente ver, ¿no?, que todos los días podemos estar haciendo con el lenguaje. Entonces, en esta otra línea de formación del doctorado, yo me renuevo cada vez cuando leo, porque aparte del doctorado, te da una visión de que, sale, leíste esto, conociste aquello, pero eso te lleva a otras cosas. Ya no hay una conformidad con aquello que estudiaste y todo, en algún momento lo debes llevar a la práctica. Y por último, esta otra línea de la formación, que es la metodológica. Ahora que estoy en proceso de finalizar mi tesis, cada día me sorprendo más, ¿no?, de cómo el lenguaje con los participantes de mi investigación me revela, es tan revelador de la cotidianidad que a veces nosotros lo vemos de manera superficial y no vemos todo lo que hay atrás de lo que dicen los maestros, ¿no? Porque en este caso yo hice mi investigación con maestros. Entonces creo que el impacto social se ve en todas las esferas. Y dicho de paso, por ejemplo, los maestros que fueron mis informantes en la investigación están ahorita interesados en conocer qué pasó con lo que ellos me dijeron, ¿no? Porque porque como en algún momento yo les dije, bueno, esto tiene esta finalidad y me gustaría regresar y que trabajemos juntos haciendo cosas nuevas. Y me dicen ellos, pues queremos ver qué, maestra, porque queremos saber qué más podemos hacer. Entonces, eso implica compromiso. Compromiso con mis estudiantes, compromiso conmigo misma, porque para poder trabajar cosas diferentes y entender cosas diferentes hay que trabajar por ello. Y en este caso, con mis compañeros docentes, ¿no? Entonces, eso es, creo, la riqueza que hay en el doctorado y que se transforma en, a veces aunque ya no se quiera, ya es como una forma de ser y de estar, ¿no? Estar haciendo cosas nuevas, viéndole lo valioso a los detalles mínimos como estas actitudes de los niños, ¿no? Estos progresos que se dan día a día. Sí, quizá puede ser una cuestión corta, una cuestión mínima, que estén haciendo, pero para nosotros ya es algo que aporta, son elementos que aportan también para seguir trabajando. Y tiene, pues, bueno, hemos visto el impacto en la comunidad estudiantil, en la comunidad docente y sobre todo en la cuestión personal. Gracias. Y por último, nada más quisiera hacer la última pregunta. ¿Recomendarían ustedes este programa y qué fortalezas ven en este programa de doctorado en estudios críticos del lenguaje? Y pues también si encuentran alguna debilidad, ¿verdad? Estamos aquí para analizar y ser críticos de lo que pasa en los programas de estudio del doctorado. Yo sí lo recomendaría. Creo que es un doctorado que tiene profesores de mucha calidad y profesores que tienen esta visión crítica de las cosas, ¿no? Entonces eso, primero tiene una planta docente importante, y segundo, como dice Ariana, como decía Araceli y como decía Elisa, te da una mirada crítica de las cosas, ¿no? Una mirada no superficial de las cosas, y creo que eso ayuda mucho no solo en la docencia sino en la vida, y eso es muy importante. Y la otra es que creo que el doctorado te permite tener un impacto si eres docente en tu práctica, como lo decía las tres colegas, ¿no? Que dicen, bueno, tengo un mejor entendimiento con mis estudiantes, tengo una mejor lectura de lo que dicen,
los llevo a cuestionar los medios de comunicación. Los chicos se me acercan y dicen, ya estoy sintiendo lo que usted dijo que tenía que sentir, ¿no? Entonces, creo que eso, todas que somos maestras, hay un impacto positivo en los jóvenes, en la docencia. Entonces, eso para mí es muy valioso. Y también en la línea de seguir en la trayectoria académica personal, es muy importante tener el doctorado. Estoy de acuerdo que lo ubica uno en otro lugar, ¿no? Distinto, ¿no? Pero ese lugar distinto también implica una responsabilidad ante los demás. Entonces yo lo recomendaría. Creo que ahorita seguramente tiene áreas de oportunidad del doctorado, ahorita como que no las tengo muy claras, pero creo que tal vez algún área que se me antoja ahorita pensar es que se puedan ampliar otras líneas de investigación, ¿sí? Otras líneas de investigación y para que se puedan consolidar esas líneas, sería como la observación que tendría en este momento. Considerar quizá cambiarlas, porque hemos visto que como una línea de investigación, bueno, por la práctica dice nada que no, estoy parcialmente de acuerdo con ella. Tal vez no cambiarlas, adecuarlas o modificarlas, pero hemos visto que desde el inicio de este programa el área de traducción se queda en blanco. Entonces aquí habría que hacer, agarrar la lupa, tomar la lupa y ver qué está pasando en esta fase de traducción. Quizá no cambiarla, pero sí identificar y ver qué pasa en esta parte, ¿no? Y cómo se puede hacer, y si se tuviera que cambiar por otra, pues también habría que estudiar. Bueno, pues yo creo, sí recomendaría el doctorado porque creo que es un doctorado que está abierto a muchos troncos. En este caso, por ejemplo, pensaba ahorita que escuchaba a la doctora Vilma hablar, que hablaba acerca de la educación, pero pensaba, bueno, también está abierta, por ejemplo, a todos aquellos interesados en cine, en explorar acerca de las imágenes, al psicoanalista, al psicólogo, al comunicólogo también, está abierto, no sé, al pintor. Nosotros tuvimos un compañero, un escritor, tenemos un escritor, Montes de Oca, Fernando Montes de Oca, y la verdad, sus discursos eran una cosa maravillosa. O sea, esta parte de cómo pensaba en imágenes, y a mí, o sea, si me escuchan el video, estaba enamorada de sus discursos. De verdad, las imágenes, cómo las manejaba y toda esa parte. Y yo creo que ahí, esta parte de la convivencia de todas esas ideas, de todos esos troncos, de todas esas percepciones de la realidad, son sumamente enriquecedoras para el doctorado. Entonces, esa es una de las cosas que yo creo que es de las fortalezas del doctorado. En cuanto a quizá áreas de oportunidad, muy probablemente diría, como mencionas, quizá esta parte de la traducción, quizás un poquito acerca de fortalecer el área lingüística, porque realmente es un doctorado en estudios críticos del lenguaje. Y en mi experiencia, yo creo esta línea de la lingüística, entonces creo que ahí me quedó de ver un poquito en este sentido, sobre todo acerca de todas esas corrientes lingüísticas que además para realizar la tesis tuve que buscar de manera externa para poder completar. Pero en otros aspectos, o sea, realmente me deja muy llena, muy complacida, la parte de la interacción con nosotros, con esos lentes que traen, como vuelvo a repetir, acerca de cómo se ve la realidad.
fascinante. Entonces aprendí muchísimo. Ahorita creo que estamos aquí, las personas tenemos en común, las que estamos aquí tenemos en común esta parte de la educación, pero lo interesante también sería bueno como que conocieras como la perspectiva de esos otros. Tuvimos, por ejemplo, a Lucero, que viene del área de psicología, Montes Yoga, que viene de arquitectura, trae toda esta parte como del diseño, de la imagen. Jamie viene de la parte de los números y todo, o sea, la verdad es que es súper interesante todos los perfiles que pueden caber dentro del doctorado. Gracias, Araceli. Sí, muy interesante lo que comentas. Ahorita conecto algo que necesitas, ¿no? Gracias. Ok. Pues sí, definitivamente sí lo recomendaría muchísimo. De hecho, siempre lo hago, siempre lo recomiendo. Para mí, lo más interesante del diplomado, o sea, lo que lo hace único y súper especial, es precisamente ese desarrollo que se da en la interdisciplinaridad, ¿no? Para mí eso es esa transversalidad que existe en el diplomado, en el doctorado, perdón, en el doctorado es lo que lo hace único, ¿no? Y creo que eso se logra porque se trabaja con el lenguaje, y el lenguaje pues está en todos los ámbitos, ¿no? Es increíble todo lo que abarca el lenguaje es lo que nos vuelve humanos, es lo que nos hace diferentes de los animales, es a través de lo que construimos pues un mundo intangible, ¿no? Un mundo más allá de lo físico. Entonces, por ejemplo, en el doctorado tenemos 4 líneas, ¿no? Que ya las comentaron un poquito, que es la traducción, la literatura, el área social, las ciencias sociales, y la educación, ¿no? Y eso te permite ver el lenguaje desde muchos ámbitos, por ejemplo, o sea, desde la literatura, por ejemplo, desde la belleza de esa construcción lingüística que genera belleza, que te coloca en otro nivel de percepción, etcétera, hasta también la profundidad del lenguaje, ¿no? La profundidad del lenguaje es el que emerge en el psicoanálisis, que emerge en el subconsciente, que te hace conocer todo lo que hay adentro de tu profundidad. Entonces es fascinante, sí lo recomiendo. Sí, lo que emerge sobre todo, porque ahorita decía Ariana, es el diplomado, ella estaba ahorita preparando el diplomado, por eso sumergió la palabra, y es interesantísimo, sí, completamente de acuerdo contigo. Gracias por dar el aporte de las líneas de investigación que vamos a tocar al final. Gracias, doctora Ariana. Sí, continuamos. Pues creo que las respuestas a las preguntas anteriores de alguna manera responden a esta última. Definitivamente considero que es muy recomendable el doctorado. En este asunto de la formación docente, ahorita se está haciendo muy necesario con los cambios de programas, con el análisis que como docentes tenemos que hacer, creo que es muy necesario. Y algo que yo podría señalar que vi por lo menos en las líneas de formación, creo que las materias están muy adecuadas. Y tal vez por el tipo de estudio, que es muy rápido, es muy amplio lo que tenemos que estudiar, no sé darle un mayor énfasis a algunos cursos, por ejemplo, hablaba del arte, ¿no? Por ejemplo, esta materia de estética y lenguaje, o sea, es mínima en comparación con lo que tal vez requeriríamos. Repito, creo entender que el tipo de formación que se da por el ciclo en el que estamos, pues es ahí donde queda de nosotros hacer esa amplitud. Creo que también la mayor fortaleza, aparte de las líneas de formación que tiene, no de investigación, de formación que tiene el doctorado, que es lo crítico, el lenguaje y lo de investigación. Aparte de ello, creo que otra de las fortalezas es esto que ya señalaba, la pluralidad de quienes estamos ahí, que desde una manera diferente hay coincidencia en algunos propósitos, en algunos objetivos, o en una visión de lo que tiene que ver con la formación.
Y algo que también señalaba Araceli, que por ejemplo en metodología los cursos fueron muy interesantes, pero hay una parte en donde se me quedó mucha tarea para el asunto de la metodología, como profundizar más en lo que es la metodología cualitativa y todas las herramientas que la conforman, como para dar más solidez y seguridad en lo que estamos haciendo en la investigación. Sin embargo, creo que todo eso se abordó ya de manera personal. Ella lo decía, coincido plenamente con ella porque así me ha ocurrido, ¿no? Entonces he tenido que echar mano de otros elementos hasta que quedo conforme con algo que estoy asignando en la tesis. Pues es un halago escucharlas. Yo creo que coincidimos aquí en la cuestión del lenguaje y cómo navega, y pues esa cuestión de construir y de ir cambiando nuestro punto de vista, nuestro pensamiento. Coincido también en lo que menciona Ángela Pradelli en Pronunciación del Mundo, en que somos ese palimpsesto que nos vamos haciendo, vamos borrando, vamos viendo esas huellas que quedaron, que se van transformando con el lenguaje, y al final cada quien las percibe pues de acuerdo con las experiencias y todo lo vivido, e interpreta este mundo también de acuerdo al lenguaje y todas las experiencias e ideologías, creencias que cada quien tenga. Y aprovecho también para anunciar, ahorita que ya terminamos este maravilloso conversatorio, que estuvo muy ameno y de mucho aprendizaje, aprovecho para decirles, en cuanto a esto de las percepciones, de la interpretación y de esto del lenguaje, del psicoanálisis y la interpretación, que todo es subjetiva, subjetivo, también hay un término que tomamos en el doctorado, que es la hermenéutica analógica, ¿sí? Y el autor principal es el doctor Mauricio Belchot. Aquí sí aprovecho también para agradecer al doctor Mario, quien nos apoyó para que esto sea una realidad. Entonces, los invitamos para este 19 de abril, ya va a salir el cartel. El doctor Mauricio Belchot nos va a acompañar en una conferencia virtual. Ajá. Y él es de los principales también autores de lenguaje psicoanálisis y de estas interpretaciones que se ven en el doctorado. Entonces, gracias doctor Mario, que nos acompaña, es el director de la Facultad de Idiomas de la Universidad Autónoma de Gracias, bienvenido. Un aplauso. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Y clausuramos el conversatorio con unas palabras del doctor Mario. Sí, no, pues Jalamos muchas una gracias. silla, nos quitamos aquí. Vamos rápidamente, nada más es para la Creo que más acá para que salga, ¿verdad? No sale la gracia. perfecto. ¿Sale bien? Gracias, doctor. Pues nada más agradecer a la maestra Flor y a todos los participantes por charlar con nosotros. La idea siempre es estar retroalimentando nuestros programas y estar aprendiendo de las personas a las cuales nos debemos, nuestros estudiantes en este caso. Invitamos también a todas las personas que quieran adentrarse. Creo que la maestra Flor cumple dos propósitos acá, tanto como nuestra coordinadora de posgrado, pero también como egresada de nuestro programa. Entonces, escuchándola hablar de cómo el lenguaje nos construye y nos reconstruye, es en sí mismo un aprendizaje del doctorado. Y sobre todo, que nuestro doctorado tiene como en mente pues, el hecho de transformarnos, pero bajo nuestros propios términos, bajo nuestras propias circunstancias, y sobre todo como, tratando de incluir a todas y cada una de las personas que históricamente han sido excluidas y marginadas. Entonces creo que ese es el poder del lenguaje, donde podemos empezar a revertir microcontextos, porque creo que hablar de revertir el contexto macro es una cuestión utópica, pero sí podemos ir realmente estableciendo nuevas maneras de hacer familia, de hacer sociedad, de hacer educación en nuestros microcontextos. Entonces, pues enhorabuena, muchas gracias y esperamos seguir teniendo nuevos estudiantes y pues también nuevas doctoras y
invitamos a que... Vas a seguir trabajando y